Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este canal. Gracias por estar viendo este video. El día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente y es el video que dije en el repaso de la lección. Vamos a estar hablando de la naturaleza de Cristo, un poco de la naturaleza de Cristo. No vamos a ahondar mucho porque sería un video muy largo presentando todas las pruebas, pero vamos a hablar de la naturaleza de Cristo un poco. Por ejemplo, miren, la semana pasada hablamos de Jesús como engendrado, una palabra que trajo confusión en el estudio de la lección número 3. Y es que para algunos la palabra engendrado significa que el Padre lo tuvo, que el Padre lo dio a luz. Para otros, esta idea lo lleva a pensar que Jesús fue un ser creado e incluso Jesús salió de dentro del Padre, como si el Padre se hubiera sacado un pedazo de dentro para engendrarlo. Por supuesto, esto ha causado mucha confusión, la cual debemos estudiar al detalle. El autor de la epístola a los Hebreos citó el Salmo 2 para aplicarlo a Jesús, especialmente el versículo 7 que dice: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y es que el autor de Hebreos, que consideramos que fue Pablo, viene presentando los derechos de Jesús como el rey del universo y lo hace parafraseando el capítulo 8 de Proverbios, en el cual se presenta la sabiduría divina preexistente. Esa sabiduría que existe desde que Dios, entre comillas, existe, porque Dios no tiene principio ni final y su sabiduría está con él. La idea de la sabiduría preexistente, o el logos, como también se le conoció, ya era un concepto importante en el pensamiento judío de aquella época. Por ejemplo, para Filón, el logos era la fuerza activa de Dios en la creación. Al aplicar estos conceptos a Jesús, Pablo le está diciendo a los cristianos de origen judío que Jesús ya preexistía con Dios y que Él era Dios. De hecho, los rabinos también afirmaban que el Mesías que ellos esperaban, era mayor que los ángeles. Incluso los patriarcas y Moisés estaban por encima de los ángeles. Esto lo podemos encontrar en un libro llamado Judaísmo y el origen del cristianismo, escrito por Flosser, en la página 23. Este pensamiento judío nos ayuda a entender por qué Pablo usó esa imagen para exponerle a los cristianos la condición de Cristo como rey, pues Él es mayor que todo. El punto central de la exposición de Pablo no es hablar de la preexistencia de Cristo, sino más bien presentar el derecho que tiene Jesús al ser llamado Hijo de Dios. En Hechos, capítulo 13, versículos 32 al 34, el mismo Pablo, hablando de Jesús, dice lo siguiente: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Para Pablo, el Salmo 2 es un salmo mesiánico que se aplica a Jesús después de su resurrección. La palabra engendrado, en inglés que se usa la palabra begotten y en griego geno, tiene varias connotaciones y no siempre se refiere a cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo. Pablo usaba mucho esta expresión para referirse a sus hijos espirituales. Por ejemplo, con los corintios él les dijo: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Esto está en 1 Corintios 4:15. Y también lo mismo le dijo a Onésimo, allá en Filemón capítulo 1, versículo 10 y 11. Pablo también se expresa en términos paternales con Timoteo y con aquellos que engendró para el evangelio. Así que cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no lo dice en los términos carnales, sino más bien en términos de adopción. Y aunque Jesús es el verdadero Hijo de Dios, Pablo usó esa fórmula del Salmo 2 para que los lectores supieran que se refería al Rey del universo, ya que el Salmo 2 era parte de la ceremonia de coronación de un descendiente de David. Estas palabras apuntan a la exaltación y entronización de Cristo por la resurrección, cuando fue revestido de su realeza celestial. Es como si Dios dijera: este es mi Hijo, el cual venció, y ahora lo nombro como Rey. En conclusión, la fórmula usada en Hebreos 1:5 es usada para darle esperanza a los creyentes en los derechos que tiene Jesús después de su resurrección y entronización
en la mansión celestial. Ahora vamos entonces a hablar de la naturaleza de Cristo. Y es que el segundo punto en discordia es esa naturaleza humana de Jesús, especialmente si Jesús tuvo naturaleza caída o no, o si tuvo una naturaleza pecaminosa. Incluso algunos han salido a criticar la lección de escuela sabática en este punto, inventando una teología extraña que ha encontrado muchos adeptos. Los adeptos aparecen cuando no se estudia seriamente la Biblia y sacan de contexto los pasajes bíblicos. Hay dos posiciones básicas que presentan la humanidad de Cristo. Bueno, en realidad son tres. La primera es la posición prelapsariana o prelapsaria, que afirma que Jesús poseía una naturaleza como la de Adán antes de la caída. En otras palabras, una naturaleza humana sin pecado. Jesús era 100% sin pecado, ya que nació sin pecado y nunca escogió pecar. Su vida fue perfecta en todos los sentidos. Al ser tan perfecto, Jesús pudo llevar nuestro pecado, ya que Dios ve en él su justicia perfecta, mas no nuestros fracasos. El problema con ese punto de vista es que Jesús tendría muchísima ventaja sobre nosotros, ya que no podía pecar, y entonces no sería nuestro ejemplo. Mucho menos hubiera podido sufrir por nosotros, no hubiese podido llevar nuestras cargas, porque la naturaleza antes de la caída era una naturaleza perfecta, no tenía dolor, no tenía sufrimiento, porque todo eso es consecuencia del pecado. Mucho menos Jesús hubiera podido morir por nosotros, porque antes del pecado no había muerte. Así que esa teoría prelapsariana no va de acuerdo a lo que nosotros creemos, no está de acuerdo con la Biblia cuando dice que Jesús vino a morir por nosotros. Hubiese sido imposible que Jesús muriera para darnos a nosotros salvación. La segunda posición es la poslapsariana o poslapsaria. Y de acuerdo a este punto de vista, Jesús poseía una naturaleza como la de Adán después del pecado. Es decir, Jesús tenía una naturaleza humana pecaminosa. Los adeptos de esta teoría afirman que Jesús tuvo que tener esta naturaleza para comenzar en el mismo punto que nosotros y llegar a un estado de perfección. Y de esta manera mostrarle al creyente que sí podía alcanzar tal grado de perfección en la obediencia y derrotar el pecado a través de esa perfección. Ahora, esta teoría tiene muchos problemas. La primera de ellas es que si tomó la naturaleza de Adán después de la caída, nosotros nos tenemos que fijar que desde la caída de Adán hasta el año 4 o 6 antes de Cristo, el año 4 antes de Cristo, pasado unos 4000 años o más, de acuerdo al conteo bíblico, y durante ese periodo esa naturaleza caída se deterioró demasiado. Es decir, si nosotros leemos la Biblia, los hombres vivían 900 años antes del diluvio. No se había deteriorado tanto. Después del diluvio, esos años se acortaron y ya vivían 140, 150. Alrededor de esos años, ya para el tiempo de Jesús, la gente vivía a lo máximo 100 años o menos. Es decir, la naturaleza humana caída, pecaminosa, se deterioró muchísimo. Entonces, el primer problema es ese. Si Jesús adoptó o tomó la naturaleza caída de Adán, ¿cuál naturaleza tomó? Porque Jesús no duró 900 años y no iba a durar todo ese tiempo. Entonces, ese es el primer problema que nos encontramos. La naturaleza pecaminosa caída del hombre se ha deteriorado muchísimo desde la caída de Adán hasta el nacimiento de Jesús, y ni hablar hasta nuestros tiempos. El segundo problema que nosotros nos encontramos en esta teoría es que si Jesús tuviera una naturaleza humana pecaminosa, entonces él también necesitaría de un redentor. Uno de los argumentos que esgrimen los adeptos al poslapsarianismo es que el pecado solo se considera cuando es cometido por el individuo. Es decir, que si la persona no lleva a cabo su pecado, entonces no peca. En otras palabras, el pecado está condicionado por la elección de la persona. La persona peca cuando elige pecar. Por supuesto, esto tiene muchos peligros. Por ejemplo, todo bebé que muere o toda persona que no llegue a la edad de responsabilidad o que no madure mentalmente lo suficiente puede ser salvo sin la necesidad de un salvador. ¿Podría Dios permitir que el cielo tuviera personas que no tuvieran un salvador? Consideremos los siguientes pasajes bíblicos. En 1 de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Santiago 4:17 se nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. De acuerdo al mismo Jesús, el pecado nace en la mente del ser humano. No es necesario llevarlo a cabo, como en el adulterio. Los pensamientos nacen de una naturaleza pecaminosa. Incluso la Biblia afirma que el ser humano es pecador por naturaleza, con tendencia al mal. El ser humano no es pecador porque ore pecado o piense en el pecado, sino que al contrario, comete pecado por su naturaleza caída. Ahora miren lo que dice la Biblia. Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Primera de Juan 1:8. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 7:17-20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Desde el vientre ya heredamos la inclinación al mal. A esta tendencia la Biblia la llama concupiscencia y tristemente ha sido heredada a todos los seres humanos. Es por esa razón que necesitamos nacer de nuevo, pues el pecado es un estado en el que vivimos y solo a través de Jesús podemos cambiar. El nuevo nacimiento nos abre la posibilidad de ser cambiados a imagen y semejanza de Dios. Esta fue la principal razón de que Jesús naciera de una virgen y concebido por el Espíritu Santo, para no nacer con dicha herencia. De lo contrario, Jesús hubiera necesitado un redentor. La teoría poslapsaria la sostienen aquellos que también sostienen el perfeccionismo y la teoría de la última generación. Muchos creen que en el último tiempo habrá una generación perfecta, sin pecado, una generación que guardará la ley de Dios a rajatabla. Por ejemplo, dicen que los 144,000 va a ser una generación que no tiene pecado, pero cuando uno lee Apocalipsis capítulo 7, dice que los 144,000 fueron aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, que sí necesitaron un redentor porque eran pecadores. Lavar la sangre significa lavar sus pecados en la sangre de Jesús. Los 144,000 no son una generación sin pecado, es una generación que aceptó a Jesús como su Salvador personal. Así que no debemos confundir esas cosas. Ahora, para apoyar esta teoría, los poslapsarianos se amparan en que Jesús, al tener una naturaleza pecaminosa, venció al pecado llegando a ser perfecto. El problema es que si solo Jesús fue exitoso hasta ahora, esto no es muy alentador para nosotros, pues han pasado unos 6,000 años y solo Jesús ha logrado ese perfeccionismo. Ahora, no quiero ser malentendido, pues Dios demanda que seamos obedientes a su ley y a sus propósitos. Ahora bien, la única manera de guardar la ley de Dios es a través de una relación estrecha con Jesús. Solo cuando nos acercamos a la fuente de vida tenemos vida, a la fuente de luz tenemos luz. No podemos guardar la ley si no tenemos una relación íntima con Cristo. El gran problema del pecado es que nuestra naturaleza se aleja de Dios, tiene tendencia a separarse de Dios. Adán y Eva comenzaron a pecar cuando se alejaron de Dios por seguir a la serpiente y luego, como consecuencia, se escondieron de Dios porque le tuvieron miedo a Dios, se alejaron de Dios. Por el contrario, Jesús nunca se alejó del Padre. Siempre declaró que obedecía al Padre y que era uno con el Padre. De hecho, pedía al Padre que todos fuéramos uno con Él, que nos acercáramos a Dios nuevamente. Esto está en Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. A esto se le conoce como arrepentimiento. Arrepentimiento significa abandonar una actitud, un pensamiento, una acción. Cuando Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, estaba invitando al pueblo a dejar de hacer lo malo y volver a Dios. La única forma de guardar la ley de Dios es arrepintiéndonos, es decir, dejar de estar alejados de Dios, cambiar ese pensamiento de estar alejándonos de Dios, cambiarlo y volver a Dios, volver a Él, volver a tener una relación con nuestro Salvador, con nuestro Creador, con nuestro Redentor. Quizás
El versículo insignia del perfeccionismo es Mateo 5:48, donde dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para algunos, con un pensamiento más greco-latino que hebreo, la perfección es sinónimo de ausencia de error. Este video que estoy haciendo es perfecto porque no tiene errores. Pero en el pensamiento bíblico, la perfección es un estado de maduración que llevará al creyente a reflejar el carácter de Dios amando a sus enemigos. Los versículos anteriores al versículo 48 así lo testifican. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, ser perfectos es llegar a ese nivel de amor, de amar a nuestros enemigos. Debemos recordar que la santificación es una obra de maduración de toda la vida, la cual tendrá su culminación en la glorificación, cuando Cristo venga por segunda vez y esto, corruptible, se convierta en incorrupción. La santificación es un proceso que solo puede llevarse a cabo en Jesús. Por lo tanto, la teoría post-lapsariana no solo es errada, sino que también es peligrosa, porque al usar el perfeccionismo como base, está indicando que el creyente será salvo por sus obras, por su espiritualidad, por su religiosidad, y no salvo por gracia, por los méritos de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué naturaleza tuvo Jesús? ¿Tuvo Jesús una naturaleza humana? Jesús tuvo todos los elementos básicos de un ser humano. Tenía pies, tenía manos, tenía cuerpo, cabeza, cabello, ojos, nariz, boca, etcétera, etcétera. Además, no apareció en la tierra bajando del cielo como un ángel, sino que fue concebido en el vientre de una madre, la cual lo dio a luz y lo alimentó con leche materna durante algunos años. Sus padres lo educaron mientras crecía. Lucas nos dice que él crecía en sabiduría y estatura. También tenía las mismas necesidades que los humanos tenemos. Tuvo hambre, esto está en Mateo 4:2. Tuvo sed, Juan 19:28. Tuvo fatiga, Juan 4:6. Jesús también sufrió dolores físicos cuando los romanos lo torturaron. Y por supuesto, murió al ser crucificado. Si Jesús era humano físicamente, psicológicamente también lo fue. Al igual que cualquier otro ser humano, pensó, razonó y sintió. Jesús tenía toda la gama de emociones de un ser humano. Él amaba, como dice Juan allí en Juan 13:23. También las hermanas de Lázaro testifican en Juan 11:3. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús sintió compasión por las personas. Esto está en Mateo 9:36, 14:14, 15:32, 20:34. Jesús se sintió abrumado en el Getsemaní. Mateo 26:37. Jesús se enojó con la gente en Marcos 3:5 e incluso se indignó allí en Marcos 10:14. Por supuesto, para los autores del Nuevo Testamento, demostrar que Jesús era humano no era ningún problema. El problema radicaba en demostrar que Jesús era Dios. Años más tarde esto cambiaría, y el problema luego fue demostrar que Jesús era humano. Por eso se llevó a cabo el Concilio de Nicea en el año 325, en el año Domini, o el año de nuestra era, y el Concilio de Calcedonia en el 451 de nuestra era. En la iglesia temprana, nacieron herejías como el docetismo, el cual negaba la humanidad de Cristo. Mientras que el ebionismo negaba su divinidad, el docetismo negaba su humanidad. A esos dos grupos se les sumaron los marcionistas y los gnósticos y años más tarde el arrianismo y el sabelismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien con naturaleza pecaminosa podría salvarnos? ¿Acaso el sustituto no debía ser sin mancha ni defecto? Cristo no pudo tener una naturaleza pecaminosa, pues hubiera necesitado un Salvador, y nosotros no hubiéramos podido ser salvos por él. Por lo tanto, Jesús tenía que ser diferente. El punto clave de todo este discurso se encuentra en Romanos 8:3, que dice: lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Estos dos pasajes indican que Jesús tuvo una semejanza con nosotros, mas no fue igual. Al decir semejanza, Pablo se está refiriendo a los efectos de la carne en el Cristo encarnado, como la sed, el hambre, la agonía, etc. De hecho, solo ha habido en la historia 3 seres humanos diferentes: Adán, que fue creado del polvo; Eva, que fue creada de Adán; y Jesús, que fue concebido en una mujer virgen por el Espíritu Santo. La pregunta ahora sería, al ser divino, ¿tuvo Jesús más ventajas que nosotros? Creo que fue al contrario. Su divinidad fue una gran desventaja, porque el objetivo del diablo era que usara esa divinidad por encima de su humanidad, pero nunca lo hizo. El diablo lo tentó al final de los 40 días de ayuno en el desierto, para que usara su poder y convertir las piedras en pan. También lo tentó al ofrecerle las riquezas del mundo si tan solo lo adoraba. En múltiples ocasiones fue tentado a usar su poder para destruir, pero no lo hizo. Incluso en la cruz, aquellos que lo torturaron le dijeron que si era el Hijo de Dios, que bajara de la cruz. Esto está en Mateo 27:40. Poniéndolo de otra manera, Jesús no tuvo la humanidad de Adán antes del pecado, porque nunca hubiera sufrido en absoluto. Tampoco tuvo la humanidad caída de Adán, porque nunca descendió a la impureza moral que conlleva una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Jesús tuvo nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. De hecho, gracias a que tomó esa naturaleza, pudo sentir lo que sentimos nosotros, tener más empatía con nosotros, porque ahora el Dios del universo sabía lo que sienten los seres humanos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Que Cristo haya sido tentado como nosotros y mantenerse sin pecado es un misterio que algún día en el cielo se nos explicará, porque ha sido ocultado para nosotros los mortales. Lo importante de todo este discurso es que Jesús se mantuvo sin pecado, libre de cualquier imperfección. Pablo dice que Cristo no conoció pecado en 2 Corintios 5:21. Pedro dijo que no se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. Y que Jesús era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto está en 1 Pedro 1:19 y en Hebreos 9:24. Juan declaró que no había pecado en él, porque es justo. 1 Juan 3:5-7. De hecho, el mismo Jesús declaró, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Cristo tomó la naturaleza humana degradada por el pecado, mas no una naturaleza infectada por el pecado. Jesús fue diferente, por eso se lo llama el unigénito, del griego monógenes, que significa único o único en su clase. Como Jesús no hay dos, Él es el único Hijo de Dios, el unigénito, el único en su clase, diferente a Adán, diferente a nosotros, pero semejante en cuanto a nuestra humanidad. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse a la naturaleza divina, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, tomando la naturaleza humana. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. En Jesús se unen las dos naturalezas con un solo propósito, el de salvarnos, pues en la cruz murió su naturaleza humana, mas no la divina. No podemos olvidar que todo lo que hizo Dios por medio de Jesús fue por nosotros, por nuestra salvación. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. 2 Pedro 1, versículo 3 y 4. Solo por medio del Dios hombre somos partícipes de la salvación, de la restauración y de su divinidad.
Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el estudio de hoy sobre la naturaleza humana de Jesús y nos encontraremos en un próximo video para seguir hablando de esto tan maravilloso que es el mensaje de Cristo en la Biblia. Y espero que este mensaje les ayude a ustedes a acercarse un poquito más a Dios. No siendo más, nos encontraremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.